Ok, muy buenas noches a la audiencia que tenemos a través de 3 canales. Buenas noches a nuestra gente que nos está sintonizando ya a través de Gafu Garífuna en Facebook, a través de Ronnie Figueroa también en Facebook y a través de nuestro canal de televisión de YouTube de Gafu Garífuna. Esta noche, primero, antes que todo, quiero darte el agradecimiento, Juan Carlos, por la oportunidad que me das, Ujú. por haber aceptado estar en Guayanuja. Let's Talk, conversemos. Parte 2, esta sería nuestra segunda intervención en un tema muy sagrado, muy llamativo, muy tabú, un tema que ha despertado mucho el interés del público y te agradezco realmente. Bienvenido. ¿Cómo estás esta noche allá en Guatemala? Pues bien, bien, siempre dándole gracias a Dios por este espacio, ¿no? Por nuestras vidas aquí, todo tranquilo, esperando pues ya empezar con el tema que tenemos para esta noche. Gracias nuevamente por esta iniciativa tuya para llevar este conocimiento, esta información sobre la cultura garífuna en el tema ancestral, que es muy importante tenerlo en una importancia muy, muy positiva, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Fíjate que la costumbre aquí en la comunidad garífuna en Los Ángeles es, al dar inicio a cualquier actividad, puede ser hacer una pequeña oración, ¿va? Y quería invitarte para tal vez dar una pequeña oración para darle la bienvenida a todos, para poder tener esa aura, esa bendición y poder hacer algo productivo, algo Ujú. que todos los que están presentes puedan participar y aceptar ese mensaje. Ya, por supuesto. Pues nos vamos a poner en la presencia del Creador, dándole gracias por nuestras vidas, por la vida de todas las personas que nos están viendo, todas las personas que nos estén escuchando. Agradecemos al Creador por toda la existencia del ser humano sobre esta tierra. También pedimos humildemente que Él entienda nuestras culpas, nuestras faltas con la mente y espíritu, que santifique nuestro cuerpo, que es parte de su creación, parte de ese amor impregnado que Él pues depositó en cada uno de nosotros en el momento de la creación. Damos gracias entonces, Dios Padre Santo, por este espacio que nos brindas, también pidiéndote la bendición de nuestro hermano Ronnie, que siempre está allí a la vanguardia, tratando de no dejar atrás todo lo que es importante para la cultura de en todo el hemisferio. Dios Padre Todopoderoso, concédenos con tu gracia, con tu humildad y poder, ser bendecidos en esta noche y que este programa sea el del agrado de cada uno de los que estén con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y tarala. Y terla. Gracias, Juan Carlos. El primer show que tuvimos hace como 2 semanas ya, abarcamos varios temas. Aprendimos acerca de tu persona, de tu carrera profesional en la abogacía, en leyes, ¿verdad? También nos concentramos a hablar un poco de los inicios del Garífuna Duo, como en tu persona, cómo te iniciaste, los rituales celebrados dentro del Dugú, el Chugú, tuviste la oportunidad de adentrarte un poco. Y también hablamos de las creencias de los ancianos que eran muy estrictas con respecto a mantener en secreto los rituales del Garífuna Duo y las razones por las cuales son obvias, ¿verdad? Lo discutimos, lo hablamos y lo dimos a conocer. También hablamos un poco, algo breve acerca de los pasos que se llevan a cabo para la celebración de un Dugú y por qué Livingstone es designado como el lugar sagrado para poder iniciarse dentro de lo que es un buye.
muy bueno para todos los interesados en este llamado, porque realmente no es no se puede escoger, ya soy llamado, ¿verdad? Y también pudimos adentrarnos un poquito dentro de la diferencia del Chigú y el Ndugú, tal vez no tanto como lo hubiéramos querido, pero tal vez el día de hoy podemos meternos un poco más. La diferencia es bastante grande, ¿no? Lo que es la celebración de un Chugú y un Ndugú. Entonces, hoy vamos a poder expandirnos un poco más. Y pues de ahí, pues, estuvimos respondiendo muchas de las preguntas del público que estuvo muy envuelto, muy interesado durante todo el programa. De hecho, hay un mensaje ahí que quedó en la bandeja de Elgin Tines, de apellido Martínez, que dice: I feel so good watching my beautiful Garinagu brothers and sisters keeping the culture alive. Blessings to Gafu, and may God keep protecting him. Nos sentimos, me siento muy bien, dice, viendo este programa entre nuestros hermanos y hermanas de Garinagu, por mantener la cultura viva, y muchas bendiciones para la organización GAFU, y que Dios continúe protegiendo nuestra organización. Gracias a Elgin Tines por ese mensaje, y ustedes también son invitados ustedes como público, a postear sus comentarios o sus preguntas para nuestro invitado del día de hoy, quien es Juan Carlos Sánchez, alguien que alguien que se mantiene muy activo en las redes sociales y que nos ha educado grandemente, a pesar de que muchos lo han condenado de, de estar dando los secretos de lo que es la espiritualidad garífuna. Pero te lo dejo para que le respondas nuevamente a nuestro público, porque es importante debatir, discutir, hablar y exponer este tema de la espiritualidad garífuna. Juan Carlos. Sí, realmente pues analizando toda la vivencia y la experiencia que he podido obtener durante estos años cerca de los ancestros, cerca de los templos ceremoniales, cerca de las personas creyentes y no creyentes, pues he visto que hay muy poco conocimiento en estos últimos años de lo que realmente se debe de hacer o el comportamiento que hay que tener cuando se está en una ceremonia. Esto es lo que me lleva a pensar y a crear esta idea de interactuar con nuestra comunidad para que se vayan pues interesando en conocer un poco más a profundidad lo que es el tema de la espiritualidad de nuestra cultura. Cuando tenemos un mapa en la mano, pues es fácil llegar a donde queremos, donde pretendemos llegar, ¿verdad? Ya hay una ruta, una meta trazada que han edificado nuestros ancestros y que tiene una finalidad básica que es la unidad. Si no se ve esta unidad actualmente, yo supongo que, y estoy seguro que es por falta de desconocimiento de esa ruta, de ese mapa que nos dirige hacia ese objetivo que es la unión, la unidad, el vivir en armonía y mantener siempre el Aubu Amurnu. Esto está bastante debilitado por no tener ese conocimiento básico sobre la ancestralidad. Entonces eso me trae un cierto grado de preocupación, por lo que he implementado programas en Internet para guiar, para dar ideas, para aconsejar y sugerir a nuestra comunidad sobre la manera correcta de abordar y ser actores principales dentro de nuestra ancestralidad. Eso es lo que me tiene ahorita motivado, y hay mucha gente que
están aceptando estos programas educativos sobre espiritualidad garífuna, y tenemos presente que no vamos a poder captar la atención de todos porque varía la fe según la idiosincrasia y de cómo han crecido en nuestra gente dentro de sus hogares con esa fe que está tan distorsionada hacia los espíritus de nuestros antepasados. Es por eso que está esta alarma para poder tener estas conversaciones con nuestra comunidad para que tengan ese granito de importancia que se le debe de dar a algo tan importante que es la esencia y lo que mueve nuestra sobrevivencia, nuestro subsistir como cultura. Y la base es la espiritualidad. Gracias, Juan Carlos. Bien puesto. Realmente la frase que me cautivó ahí durante tu explicación fue Abu Amurunu. Yo por ti, tú por mí. Yo creo que esa es el fundamento de lo que es el Garífuna Dúo. El día de hoy la dinámica va a ser la siguiente, Juan Carlos. Espero que estés de acuerdo. Vamos a tomar palabras dentro de la ceremonia espiritual garífuna y las vamos a definir, las vas a definir, porque yo lo puedo tener aquí en escrito según el estudio que yo he hecho, pero desde el punto viviente de lo que tú has vivido durante las diferentes ceremonias, Dugu, Chugú, queremos de que tú nos des la definición propia. Dentro de la espiritualidad, de la ceremonia de la espiritualidad garífuna, el Dugu es la curación espiritual, es una ceremonia que se practica. ¿Cuál es tu definición simple? El Dugu es la ceremonia mayor de nuestra cultura y aparte de que va en términos de sanación, físicamente hablando, va también con todos los elementos, todos los ejercicios que conllevan hacia la unidad. Es por eso que es por eso que existe esta palabra Dugu, que viene de apermazar, poner los pies sobre la tierra y golpearlo con la palma de los pies. Entonces, esta tierra que está abajo de los pies queda apermazado con esos golpes de la palma de los pies en la tierra. Esa tierra se pone resistente y simbólicamente es lo que se busca para que esta unidad por medio de esta ceremonia sea resistente y conlleve a esa finalidad que es la armonía entre todos los garífunas. Ese es el término de poner las palmas de los pies sobre la tierra, es el Dugutu, right? Duguti. Dugut. Excelente. El Chugú es un rito de sanación espiritual. ¿Cuál es tu definición del Chugú? El Chugú, pues, es una pequeña variación del Dugu. Los ancestros fueron y son muy sabios en tener estas dos líneas de acción espiritual, ya que el Dugu abarca más días porque también se espera o se pretende que haya mayor número de personas interactuando dentro de el Dugu. Ahora, el Chugú, que es una variante, es donde vemos un menor número de familias, menor número de personas. Entonces, allí también se ve desde un mediodía, un día hasta 2 días de ceremonia, en lo que diferencia del Dugu, que son
7 días, ¿verdad? Entonces, el chugú es donde venimos a reforzar lo que aprendimos o lo que aprendemos del Dugu, que es el dar y recibir. En este momento, en un día o 2 días, que son lo que representa un chugú, la acción más importante es cuando se ofrenda, cuando se coloca la mesa en medio del dabuyaba y cada quien pues va depositando su ofrenda para vivenciar el dar es como recibir. Aubu amurnu. Este es el chugú, que es una variante para poder fortalecer el tema de la unidad. He participado en chugú aquí en Los Ángeles con mi esposa Cheryl, y lo que me llama la atención también es cuando la comida, parte de la comida que se ofrenda es enterrada, y luego pues el resto de la comida se come, ¿verdad? Se comparte con los ancestros, se les da de comer, y eso es uno. Y la otra parte que me llamó la atención es el Abeimahani o Arumahani. Arumahani y Abeimahani. Sí, Fíjate, ¿podrías expandir? sí, claro. Los frutos, todos los frutos que se utilizan en esta ofrenda, en el alimento de los ancestros, viene de la tierra. Todo ese fruto viene de la tierra. Es por eso que nuevamente recordemos que estas ceremonias son ejercicios de vida. Entonces, cuando se retira el alimento de la mesa, se aparta una porción para depositarla en la tierra, dando gracias por haber pues, dado la oportunidad de obtener todo ese alimento. Eso quiere decir que volvemos y depositamos el fruto que fue la base y el centro de la ceremonia donde se ejercitó el dar es como recibir, y regresamos a la tierra dándole a la tierra lo que también nos ha dado a nosotros. Es decir, que es lo mismo del Aubu Amurnu. En el tema del Abeimahani, cuando se hace este ritual alrededor de la mesa, también conlleva ese fin de agradecer por esos frutos que se han obtenido, y al mismo tiempo, dentro de la Beimahani, los ancestros se regocijan, también se sienten muy bien alrededor de esta mesa, viendo ese fruto en lo espiritual que Dios, el Creador, ha dado la oportunidad de obtener, el cual va a regresar a la tierra. O sea, es una fiesta espiritual, el Abeimahani, solo que nosotros vemos a las personas, en caso de la Abeimahani, las mujeres en su actuar, pero no vemos los ancestros, no vemos cómo los ancestros se están regocijando en ese ritual muy importante que es quiero decir, es como una apertura para el ofrecimiento o la ofrenda que se va a depositar en la tierra. Es decir, viene el Abeimahani como un complemento para agradecer a Dios, para demostrarle al Creador que sí hay una amplia aceptación y alegría por haber pues tenido la oportunidad de tener toda esa alimentación. El Abeimahani en sí viene a apaciguar el amor de Dios para que permita que tengamos más alimentación, más producto que
nos provee la tierra. En el caso de la Rumahani, que son los varones, los hombres, los que lo ejecutan, también trae la misma modalidad, la misma finalidad de agradar al Señor con los cantos, los movimientos en el sentido físico, y los ancestros también bailando a su ritmo con estos cantos, dando esa presencia de alegría al Creador antes de ir a depositar el alimento a la tierra. ¿Por qué? Cuando se hace la Beimahani o Arumahani, estando la mesa principal con la ofrenda en medio del Dabuyabá, es como una llave para que el Creador vea en nosotros y en los ancestros que en verdad agradecemos ese fruto que está simbolizando esa ofrenda alimentaria, y luego depositarla en un hoyo, en un hoyo de no mucha profundidad, en donde se hacen las oraciones, se bendice, se ahuma antes de tapar el agujero con el alimento. En sí, el Beimahani y el Arumahani vienen a complementar y a asegurar que hay una felicidad por haber obtenido esos frutos que se han ofrendado a los ancestros. ¿Sí? La ofrenda no termina recibiéndolo los ancestros. Excelente. Se me frizó un poco tu imagen, Juan Carlos. Espero volver a recuperar tu señal. Estamos en vivo. ¿Me escuchas? Está fallando un poquito la línea por acá. No sé, sí, pero ¿cómo estás tú ahí? No hay problema, estamos bien aquí. Solo espero de que... Bien, vamos a esperar que se restablezca. Estamos en vivo desde la ciudad de Long Beach, California, con el programa Wayunaha. Conversemos, Let's Talk. Es nuestro programa que hemos creado para poder integrar personalidades como Juan Carlos Sánchez, quien es un mensajero dentro de la espiritualidad garífuna, alguien que forma parte de la ceremonia de la espiritualidad. Tal vez le das vuelta a tu teléfono. Ahí está. Estamos. Solamente quería agregar, para aquellos que no saben, cuando oyen el término Beimahani, Arumahani, que son cantos, si es de las mujeres o de los hombres, se agarran de la mano, se encadenan de mano a mano y se mueven, se amaquean y cantan varias de las canciones que son especiales durante de esta ceremonia. Ahora nos pasamos a nuestro siguiente término y es antes, si me permites, por favor. Si me permites, los cantos dan tanto de Beimahani como Arumahani, vienen para fortalecer o para aconsejar a las personas que están ahí congregadas. Las letras a veces hablan sobre alguna desaveniencia, a veces habla sobre la falta de unidad, a veces habla del amor, habla de la unidad. Varían los temas tanto de Beimahani como Arumahani, pero hay algo muy importante en este ritual, en estos dos rituales: el sonido. El sonido es algo que conecta espiritualmente desde los ancestros hasta el Creador. El sonido, las voces, tienen otro efecto dentro de esta ceremonia, que es el que agrada a los ancestros y agrada a Dios. Esto, para hacerlo un poquito más simple, es como cuando tú escuchas la letra de una canción que a ti te gusta, pues te sientes muy conmovido. Y al igual, cuando escuchas el sonido de una voz melodiosa, también recarga de emociones positivas tanto
en este caso a los ancestros, como al creador. Es decir, que el Abemhani y Arumahani no se concentra solamente en los movimientos y en quién lo ejecuta, sino que tiene también un fondo que es la conexión que genera el sonido y... Sí, estamos recuperando la señal. Adelante. Ok. Ya estamos, Okay. estamos. Sí, también es muy importante tomar en cuenta que existe ese fondo que es lo más íntimo de la ceremonia, que es conectar con los ancestros de alta jerarquía y con el creador. Es decir, que no es un simple movimiento y cantos, es algo muy, muy especial, muy sagrado. Ejecutar lo que es el Abemhani y el Arumahani, porque en realidad nosotros al estar congregados en el Dabuyaban, muchos no vemos los ancestros, ni sentimos los ancestros, pero hay personas que sí los pueden ver y que sí pueden sentir que hay esa positividad, esa energía que emana amor, ¿verdad? Entonces, no es simplemente un acto de apertura para la ceremonia de la ofrenda para la tierra. Es también una conexión con los ancestros de alta jerarquía. Gracias, Juan Carlos, por esa aclaración. Tenemos una pregunta en pantalla. Es una petición de Carlos Martínez. No sé si la logras leer ahí en tu pantalla. Dice, sí. Soy Carlos Chávez de Honduras y me gustaría tener una plática en privado con el señor Juan Carlos Sánchez. ¿Cómo puedo hacer? Así es que ponete de acuerdo con él ya que estamos en vivo, la forma en que te pueden contactar. Con mucho gusto. Estoy siempre con esa ganas de compartir con todos nuestros oyentes y por medio de WhatsApp o email me puede contactar. En WhatsApp es el 502 40 73 69 24. 40 73 69 24. El código es 502 y vía email es africasanchez7@gmail.com. africasanchez7@gmail.com. Todo en minúscula. Allí con mucho gusto pues le vamos a atender, claro que sí. África Sánchez número 7 @gmail.com. Ahí estamos a la orden. Gracias al señor Chávez por estar en sintonía desde Honduras. Este programa es para esto, para poder unirnos, unificarnos y para poder mantener esa unión para eliminar ya la ignorancia. Yo creo que esto es importante. Juan Carlos, mi próximo término es el Dabuyaba, casa ancestral donde se celebra la ceremonia del Dugu. ¿Cuál es tu definición? Dabuyaba es el nombre que nuestros ancestros pues han utilizado todos estos años para el centro ancestral. Ahora, cuando hablamos en garífuna, nosotros decimos Haba Wagubri. Haba Wagubri es casa de nuestros ancestros. Es decir, que podemos referirnos al Dabuyaba para quienes no fueran garífunas, entenderlo más fácil, es decir, casa de nuestros ancestros o centro ceremonial garífuna. Excelente. Dabuyaba es un término que hasta ahora no he podido encontrar a alguien
que haya hecho una investigación sobre ello, pero podemos ver claramente que todos los centros ceremoniales o casa de los ancestros, Dabuyaba, están cerca del agua, ya sea mar o río. En muchos lugares encontramos un Dabuyaba cerca del mar o cerca del río. Ahora, cuando analizamos bien esta palabra Dabuyaba, por ejemplo, si caminamos al Dabuyaba hacia hacia Quehueche, vamos a pasar por el río Quehueche. Cuando no estaba el puente antes, era obligado caminar sobre un espacio en donde la arena se acumula y no hay mucha profundidad. Entonces, ir al Dabuyaba 2 veces, por ejemplo, ir a la casa ceremonial 2 veces, tendrías que decirle a alguien cuando llega a ese río, Dabuyaba. O sea, entra otra vez al mar o al río, Dabuyaba. O, por ejemplo, Dabuyaba también quiere decir, coge un poquito de agua más, por favor. Dabuyaba Sadunanu, dame otro poquito de agua. Wow. Dabuyaba. Dabuyaba. Dabu es sumergir. Dabuba es tirarte al mar o al río a su profundidad, sumergirte. Dabuba. Dabuyaba quiere decir que vas a entrar de nuevo al mar o al río para pasar al otro lado. Buenísimo. Es una idea que se me viene pensando en esta palabra Dabuyaba, buscando su fuente, ¿no? De cómo nació esta palabra. Podría ser Dabuyaba, porque vas a entrar de nuevo al agua para pasar el río y llegar hasta la casa ancestral. Esto solo es una teoría propia, no es, no ha sido, no, pero pues. Tiene sentido porque lo has vivido, lo has caminado. Entonces, realmente se entiende. Es un significado muy válido y realmente me alegra saber de que sí tiene sentido totalmente. Hay una conexión. O sea que te felicito por ese análisis. Wow, buenísimo. Nuestro próximo término es Indani. Indani, que son las vigas dentro en el Dabuyaba. Indanu. Puede Indano. ser Indanu. ¿Cuál es el significado de esas vigas? Lo que representan, bueno, voy a contarte un poquito. El Indanu tiene una relevancia dentro del Dabuyaba por la simple razón en que en aquellos años atrás algunos ancestros se subían, se trepaban para llamar la atención en el sentido de mostrar que hubo algún error. Entonces, para que se vea que hubo un error, trepan hasta alcanzar a pararse en el Indanu para que todos los que estén en el templo se den cuenta que eso es algo inusual y que pasa por alguna cosa. Normalmente cuando hay una inconformidad de un ancestro, trepa, se posiciona en el Indanu y eso ya es algo alarmante para la gente dentro del Dabuyaba, ¿no? Es como una llamada de atención para rectificar actitudes, para rectificar acciones que no se han llevado a cabalidad, no se han ejecutado a cabalidad. No es frecuente esto, pues últimamente ya no se ve, pero en sí
desde el punto de vista espiritual, al ancestro le sirve como un posicionamiento de llamada de atención. Ahora, en la estructura del Dabuyaba, pues es para que se mantenga esa fortaleza y resistencia para cuando se coloca todo lo que lleva el forraje, ¿verdad? El Líndano pues ha representado acá en Guatemala esa parte que lo han utilizado los ancestros para decir, bueno, aquí va a pasar algo inusual, entonces me voy arriba para que ustedes crean que sí está pasando algo que no es correcto. Entonces hay que tocar tambor, cantar cierto tipo de cantos para que el ancestro se apacigüe y baje nuevamente de allá arriba. Por eso el Líndano tiene pues esa relevancia para poderlo mencionar dentro de la vivencia en el Dabuyaba. Desde mi forma de analizar y ver, según la historia y lo que he podido escuchar y ver con los ancestros. Gracias, Juan Carlos. Oveja. Oveja es ser poseído por el espíritu ancestral. Entrar en un trance, que es, en definición, tu definición de oveja. Ovejani, se ha utilizado este término para facilitarle a las personas entender ese estado de trance. Este término se ha utilizado más, se ha popularizado más en Belice. Allí es donde primera vez me encontré con esta palabra ovejani, porque realmente no se menciona la palabra poseer en garífuna, o la acción de poseer un cuerpo no se representa con un nombre, no se representaba con un nombre. Era simplemente una acción en que el espíritu entra en el cuerpo de una persona y no se le ponía nombre. Pero los tiempos fueron cambiando y a alguien se le ocurrió decir ovejani. ¿Por qué? Porque el espíritu de la persona poseída por un ancestro se desconecta del cuerpo y pierde sensibilidad, pierde conocimiento. ¿Sí? Este cuerpo, este cerebro se desconecta y pierde sensibilidad, pierde luz, pierde conocimiento. Es como estar muerto. Por eso se usa esa palabra ovejani, porque oveja está cerca de morirse. Oveja, bovejaña, está cerca de irte de este mundo. Eso es lo que quiere decir en español. Entonces, cuando se desconecta, se desprende este espíritu del cuerpo del medium, es como estar muerto. ¿Por qué? Porque cuando el espíritu del ancestro sale de este cuerpo, esta persona ya no recuerda absolutamente nada de lo que habló el ancestro. Igual si estuvo bebiendo licor, no queda en estado etílico. Es decir, el licor no afecta el cuerpo de la persona poseída. Por eso se compara con la muerte. Y desde ahí viene la idea de usar el término ovejani. ¿Sí? Esa desconexión se parece a la muerte. ¿Hay alguna conexión con la palabra que conocemos como oveja? Morir aquí, oveja, oveja, oveja. Oveja, morir aquí, oveja. En verdad no encuentro la conexión de esta palabra en este caso que estamos Yo te lo analizando. digo por la similitud, pero aparte de eso, solo se me vino a la mente porque en San Vicente de las Granadinas visitamos una región, una comunidad garífuna
que el nombre es Owea. Y ahí Owea. realmente fue donde hubo una batalla y murieron varios Garinagu ahí, en San Vicente. Sí. Y ese es el nombre del lugar, Owea. Owea. Tiene sentido de ponerle el nombre de Owea al lugar por todas esas muertes, ¿verdad? Todas esas vidas que se perdieron ahí. Pues en el caso de la posesión, pues es Omehani, que es un término que se utiliza para facilitarle a la nueva generación entender la posesión espiritual. Pero no, este acto, hasta donde yo puedo dar fe, no tenía un nombre. Simplemente se decía Daga Ahari Luag. Anija Ahari Luag. Lo poseyó un espíritu. Él tiene un espíritu. Acá no utilizamos el término Omehani porque el morir para nosotros es muy sagrado. Morir, usar ese término para un ancestro que está en otro cuerpo no tiene mucha relevancia para la cultura espiritual aquí en el lado de Guatemala, porque la muerte es algo que desconecta la carne del espíritu y muchos ancestros, muchas personas quisieran seguir viviendo. Es por eso que se da ese respeto para no recordar esa transición, ese desprendimiento del espíritu del cuerpo y después depositarlo en un ataúd y en un agujero. Al decir Omehani, estamos regresando, estamos recordando el día que falleció esa persona. Entonces, no es prudente usar la palabra Omehani. Sin embargo, pues eso, tomando lo del lado positivo, facilita a muchas personas entender que hay una posesión. Pero Omehani no debería usarse por la simple razón que Omehani es muerte física y le hacemos recordar, aunque el espíritu ya no le afecta, pero al recordar esa pérdida física en la transición del espíritu, lo estamos llevando a un estado diferente del que pretendemos que sea armonioso. Entonces, Omehani es un término que, al igual que Gubida, ¿sí? Al igual que Gubida, que es algo podrido, Gubeja es podrido, que no deberíamos de mencionar esta palabra refiriéndonos a un espíritu ancestral, porque él no está podrido, este espíritu no está podrido. Mama Gubida, Ahari. Entonces, Omehani es un término casual. Lo ideal es Daga Ahari Luag o Anihi Ahari Luag. Mama Lomehaña. Daga Ahari Luag. Anihi Ahari Luag. Está poseído por un ancestro. Tiene un ancestro. No está muriendo. Está en el estado de la muerte. No es correcto. Gracias, Juan Carlos. Ahora seguimos con el siguiente término, pero el siguiente término realmente ella es muy conocido, Buye, que es la persona escogida por los ancestros que ha pasado un proceso para poder conducir o administrar o llevar la celebración de un dugú o una reunión espiritual medicinal, la Buye, ¿no? Pero la que me interesa más, tal vez concentrarnos, es Igemeri. Igemeri. Es la persona seleccionada por el Buye con la aprobación de los ancestros espirituales y entrenado para poder asistir y ayudar al Buye en los aspectos mundanos de una ceremonia. ¿Cuál es tu definición de Igemeri? Igemeri. Igemeri.
Igemeri. Igemeri es como cuando haces una fogata. Haces una fogata y esta fogata alumbra hasta donde pueda tener la potencia sus rayos, ¿no? Al igual que encender una candela en la oscuridad, esta candela va a ser la luz, Igemeri. Igemeri es un estado de luz en donde, pues, obviamente hay claridad. Ahora, la persona que sea seleccionada como Igemeri aquí en Guatemala, pues podrían haber Igemeri, pero no es algo oficial dentro de la estructura espiritual de nosotros. Puede ser que este cargo lo creó alguien desde el punto de vista terrenal, porque la estructura espiritual garífuna es solo una. Y este cargo de Igemeri no lo he encontrado en ninguna parte o ninguna región donde vive la comunidad garífuna oficialmente. ¿Sí? Oficialmente quiere decir que los ancestros designaron, seleccionaron, eligieron a esa persona para fungir ese cargo. Pues no tengo conocimiento de este cargo, sin embargo, he conocido una persona que se nombraba Igemeri. Sí, ¿Sí? en Honduras. Yo me recuerdo muy bien de esa persona. Creo que Sí. falleció, ¿verdad? No, él se jubiló y falleció. Sí, tenés razón. Se jubiló de Nueva York, trabajaba para Water and Power, ahí en el Bronx, y luego se jubiló y se mudó para Honduras y parece que él estaba casado con una garífuna de Guatemala y murió de Belice creo que era ella, no me recuerdo, pero murió en Honduras hace varios años ya. Que en paz descanse. Esta persona se autocalifica, se autonombró posiblemente, o que algún ancestro lo haya inspirado para crear ese cargo desde el punto de vista terrenal. ¿Por qué? Dentro de la estructura de la espiritualidad, que es solo una para todos los garífunas, no existe el cargo de Igemeri, pero sí funcionó para esta persona en el tema social, en el tema comunitario. Tuve la oportunidad de escucharlo una vez, tuve la oportunidad de conocerlo y se presentó como Igemeri y todas las personas le llamaban Igemeri. Pero acá sí han habido experiencias del nombramiento de alguien por un ancestro. Acá sí hay cargos que sí han sido oficiales, pero Igemeri en la estructura espiritual no fue algo que se oficializó, simplemente fue una iniciativa que probablemente algún ancestro le sugirió a esta persona. Entonces, Igemeri, pues no podría decirte mucho, simplemente es una persona, un activista que pues realmente se acoge o se adapta al sistema ancestral para poder facilitar la proyección que él lleva para el desarrollo cultural. Ese es Igemeri, desarrollo, una persona que vela por el desarrollo cultural, pero no espiritual. Gracias. Igemeri Miranda era el apellido. Tenemos un saludo de Jerry Castro que está viendo el programa. Es una gran conversación, dijo. También saludos cordiales para Francisco López Coco. Creo que él está en Puerto Barrios. A big shout out to Don Lopez, who is asking if there is an English version of this show. And not yet. Solamente en español hasta el momento, pero la versión en inglés vamos a esperar ahí que nuestro Ona Goulet pues pueda ya finiquitar sus estudios en inglés para que nos pueda dar
una presentación en inglés, ¿por qué no? Of course, yes. Not yet, but you know, just wait a few months more. You know, I need Buenísimo, like, buenísimo. you know, okay. Sereme, sereme. Está bien. Dawn López, de hecho, ella es de familia de Puerto Barrios y Livingston, pero viven en los Estados Unidos y crecieron en Belice. Ellos realmente se identifican más con Belice que con Guatemala, pero son guatemalona. Okay. La próxima palabra dentro de lo que es la espiritualidad o espiritualista sería Lubeiba. Lubeiba. Es la persona que fácilmente entra en trance a través de los ancestros. Sí, la palabra no la logro conectar o percibir dentro de mi glosario. Tal vez si me lo repites o no sé, si lo puedes desglosar o darme una idea de qué es realmente esta palabra. Sí, la palabra es Lubeiba. Beiba, pero con la palabra, con la L-U enfrente. Beiba, Lubeiba. Lubeiba. Pues no la conecto, sinceramente. Habría que buscar un poco mejor. Tal vez hay alguna letra que se escapó, no sé. Pero esta Lubeiba palabra no la realmente. conozco. No. Bueno, sigamos entonces. La próxima palabra es una palabra que te hicieron una pregunta en el show pasado. Es murewa, que es un bastón, un palo, hibuari de cedro, ¿verdad? Del palo de cedro que es como el bastón del buey. ¿Cuál es tu definición? Ok, recuerdo esta pregunta que nos hicieron en el anterior show. Trigueño, fue trigueño, ajá. Sí, Mureba o Badu. Esa Badu. fue si era lo mismo o era diferente. Realmente cuando nos adentramos en la Biblia, encontramos, por ejemplo, en la vivencia de, creo que es David, él cuidaba las ovejas, creo que Sí, era sí. David. Ok, este personaje tenía una vara casi del tamaño de él, una vara muy alta. Sí, sí. Sí, Ajá. ok. Esta vara dentro de la Biblia tiene su nombre que no me acuerdo ahorita. Sí, igual Moisés también utilizó una vara, pero dentro de la Biblia hay una vara y un bastón, o sea, una madera un poco menos larga que el que usa David. Por ahí de repente viene a veces la confusión de pensar que en el Dabuyaba puede haber un Mureba y un Badu, pero es una sola cosa con estos dos nombres, Badu y Mureba. En el Dabuyaba es lo mismo. Guíame. Lígueme, o sea, Badu es una palabra garífuna moderna, Mureba es la antigua. Eso lo abordamos la vez pasada, pero en sí, algo muy importante en el Badu es la madera con la que se usa, con la que se confecciona. Sí, La sí. madera es muy importante. Últimamente se hacen los Badu o bastones con cedro, con una madera como el Muy zapotillo, fina. Sí. muy fina y muy pesada también. Este es un error porque esta madera tiene que absorber agua. E incluso hay personas que lo pintan con un sellador.
esto no tiene que estar sellado. Este bastón, esta madera, tiene, cuando le echas agua encima, tiene que como tomar el agua, como cuando le echas el agua bendita. Entonces no puede ser una madera que sea muy, muy resistente como el zapotillo o otras maderas que se utilizan para bases para una casa, por ejemplo. Entonces es bueno buscar una madera que pueda tener ese como filtro dentro, ¿sí? Que sea como un filtro, que el agua entre desde encima y que caiga por abajo a la tierra, aunque no va a llegar a la tierra, pero lo importante es que este bastón absorba el agua y no que se le resbale como cuando ya está pintado con un sellador. El murewa o badu tiene, al igual que en la Biblia, para nosotros en el Dabuyaba, tiene una especialidad muy, muy importante por el tema que representa simbólicamente, es el respeto. El poder que se manifiesta a través de este bastón lo tiene que poseer el espíritu de los ancestros, la persona medium, Ebu o Buye, para que este bastón emane un poder. Por ejemplo, cuando se va a investir a alguien para que sea Ebu o Buye o tamborista, cuando se le da se le hace el ritual de reconocimiento como un nuevo servidor, este Badu hay que ponerlo según mande el ancestro que lo va a dirigir a él, lo puede poner en la cabeza, colocar el Badu en su hombro, ya sea derecho o izquierdo, dependiendo de las instrucciones del ancestro. Es decir, que el Murewa, aparte de estar en el altar, también tiene funciones específicas. Por eso no es bueno sellarlo o pintarlo con, no recuerdo, hay una pintura transparente que lo pone brilloso, Barniz. eso, barniz, eso no es favorable, no es bueno para los bastones de los ancestros. ¿Por qué no debe de tener un peso de más de 1 libra un bastón? Porque hay un ritual que ejecutan los buyes, ya sea buye vivo o que haya poseído a alguien, ellos intercambian sus bastones en el aire. Entonces, si este bastón tiene mucho peso, es un riesgo para un mala coordinación. Puede generarse desde los espectadores. Por ejemplo, un buey lanza su bastón al otro buey y pasa alguien que no se percata de que se está interactuando con los bastones, se puede golpear malamente. Por eso los bastones, los ancestros eligen la madera, su peso y cómo debe de estar, cómo debe de estar diseñado. Gracias, Juan Carlos. La próxima sería 2 instrumentos, tal vez es el mismo, pero tal vez nos puede dar la diferencia, la distinción entre ambos. Sísira, Luma, Marga. Ok, sísira es una palabra moderna, garífuna. Maraga es lo mismo. Maraga y sísira es lo mismo. Maraga. Antiguamente, Maraga. Sísira es en garífuna moderno. Maraga, Ibare, Maraga, Buye, Maraga es una palabra garífuna antigua. Sí, pues. Y Wow, sísira, gracias por ponerla en contexto.
Sí, la Sísira es lo canción. moderno. Sí, Ujú. pues. La próxima Sísira, palabra es Gamariedu. Gamari Edu. O Ah, sea, no, no. el pan hecho de cassava, de la yuca, que es similar al pan de cassava, pero es eh, más pesado, se parece al bami que se usan en Jamaica, dice, pero ¿te trae algo a la mente, Gamariedu? Pues si es un postre, pues los postres en las ceremonias tienen su horario específico que viene después de unos 40 minutos después de ofrendar el alimento principal, el plato fuerte, puede venir ya después para ofrendar todo lo que tiene que ver con postres. Y este sería un postre. Si es hecho de yuca, pues sería un postre que viene después del plato fuerte, que son varios, y atoles también, tiene su momento después de unos minutos que se ofrenda el plato fuerte de los ancestros. Excelente. Luego, ya casi estamos en el final del programa, llegamos ya a la hora, Ok, pero me gustaría incluir dos términos muy importantes. Uyanu, que son los cantos sagrados que sabe el Buye y que son específicos para rituales especiales durante un Dugu. Uyan. muy bien. Una vez escuché a una abuela dentro del Dabuyaba mencionar esta palabra, huyen. Yo tenía en mente de que verso, te recuerda que usamos mucho verso, Sí, pues, sí, sí. ¿sí? Eh, Al igual en ese tiempo, pues tuve la oportunidad de corregir lo que es verso, uyanu, uremu. Que casi es lo Verso, mismo, ¿no? pues fíjate que uyanu, según la abuela en ese entonces, ella se refería a los cantos específicos del Abey Mahani, Mm, uyanu, ¿sí? ok. Uyanu. Ahora, verso, pues es una palabra que sacamos del español, Sí, pues, que es versos. verso. Entonces, en algún momento nosotros estuvimos confundidos aquí, bueno, voy a hablar de Guatemala, usando la palabra verso para cualquier canto que escuchamos. Wabe verso le nuñingue, por ejemplo, Wabe verso le nuñingue, cántame ese verso. Eso quiere decir que verso no es un canto, es parte de un canto. Pero Sí, un pues. tiempo decíamos que verso era, pues, por ejemplo, una parranda. Sí, Verso, hubo un tiempo de confusión, ¿verdad? sí, Pero analizándolo, estudiándolo, nos dimos cuenta que verso es una parte de la canción. sí, pues. Pero estábamos tomando la palabra verso como un canto. Es cierto. Entonces, vemos que también el uyanu es canto, uyan. Verso no es canto, verso es una parte de un canto. Sí, pues. Es parte de la estrofa de la lírica. Exacto. Cuando la abuela me hizo escuchar esta palabra, en ese entonces yo pensé que Uya no era específico para los cantos del Abey Mahani, porque ella se refiere a los cantos del Abey Mahani, pero luego entendí que Uya no son los cantos. Uyan son los cantos que, pues cualquier canción, o sea, Uyanu es en español canto. Sí. Juan Carlos, vamos a tener que dejar esto para una tercera parte. Realmente
Me siento muy contento de que nos hayas instruido un día más en algo muy importante, lo que es la espiritualidad garífuna, parte del Garífuna Duo. Te agradezco desde el fondo de mi corazón por brindarnos tu sabiduría, por ser un guerrero, por no ponernos barreras y por abrir tus puertas hacia nosotros. En lo que podamos servirte, no lo pensé dos veces, pegame una llamada, mandame un texto, un mensaje de WhatsApp. Estamos a la orden para servirte. Cualquier tipo de ayuda, estamos a la orden. Yo creo que Aubu Amor no es parte del mensaje que diste hoy. Así es de, te dejo las últimas palabras de cierre para poder saludar a nuestra audiencia. Tenemos a Tomasita Álvarez desde Nueva York en sintonía, a don Arturo Echeverría Tablada en Livingston, a Francisco López Coco allá en Puerto Barrios, Don López que nos escucha aquí en Los Ángeles, California, a alguien que estaba preguntando por un tal papi, no me acuerdo el nombre, pero ella quería saber si alguien tenía información de su hermano de nombre Alexander Blanco, más conocido como papi. Realmente no sé quién será, pero saludos para Leona Mena, que también estaba en sintonía con nosotros. Jerry Castro también por haberse pronunciado. Al señor Carlos Martínez desde Honduras por haberse puesto en contacto con Ouna Guley y Juan Carlos Sánchez. Y para Elgin Tienes también. A todos por estar presentes esta noche. Gracias. Y las palabras de cierre son tuyas, Juan Carlos. Sí, gracias a todas las personas que estuvieron ahí conectadas. Solo quiero dejar un ejercicio que es muy importante experimentar como comunidad garífuna. La palabra clave es consejo. ¿Cómo podemos envolvernos y ser parte de un grupo selecto de consejeros? En Guatemala existe un consejo de ancianos mayas. En Guatemala y en toda la comunidad garífuna, yo dejo esto sobre la mesa para que empecemos a pensar en los consejeros garífunas, que tienen que tener su base en la tolerancia, en una tranquilidad del alma, en esperar, escuchar y esperar hablar. Existe un grado comunitario que es el de consejero, y esto lo hemos dejado ir de nuestras manos. Nuestros ancianos, nuestras ancianas, que son la fuente de esa vivencia empírica que pueden fortalecer el tema de consejería garífuna, que son personas sabias, que son personas que esperan el momento de poder hablar y deducir y analizar. Son personas que esperan mañana responder algo. Tenemos que revivir el tema de la consejería garífuna. Nuestros ancianos y ancianas sabios que pueden darnos una solución a tanta problemática que estamos viviendo en este mundo ya globalizado. Rescatemos nuestros ancianos, nuestras ancianas, nuestros sabios para que nos sigan orientando con el poder del Creador y los ancestros. Es mi mensaje y mi petición para la comunidad garífuna, que recobremos ese espacio de la consejería universal. Seremen. Gracias, Juan Carlos, y un saludo para Hila Ramírez, que se reportó de último. Saludos y buenas noches a cada uno y gracias por la enseñanza. Bendiciones de Hila Ramírez. Gracias. Buetuguño a Nanigu, a toda nuestra gente, a la familia que está en sintonía y nos vemos en nuestro próximo programa de Guayanuja. Let's talk. Conversemos. Ayo. Ayo. Okay.